Hola, mis estudiantes de tercero. Es un gusto para mí volverlos a saludar nuevamente a través de estos videos. En esta oportunidad vamos a realizar nuestra primera clase de segundo trimestre. Es una clase que yo creo está muy divertida. Los invito para que presten mucha atención al video donde les voy a explicar paso a paso cómo debemos desarrollar nuestra clase. Bueno, muy bien. Nuestra clase de estas 2 semanas se llama Jugando y registrando datos con máquina simple. Va a ser una clase que cubre las semanas del 27 de abril al 7 de mayo. Es decir, tienen estos días y la próxima semana para poder completar su actividad. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase? Introducirnos a una de las primeras máquinas simples. Bueno, ya el trimestre pasado trabajamos con planos inclinados y palancas, entonces este trimestre vamos a continuar con nuestra exploración de máquinas simples. Y como ustedes ya saben, en el primer trimestre iniciamos nuestro trabajo de recolección y análisis de datos a través de experiencias. Entonces, esta va a ser una oportunidad para continuar fortaleciendo esas habilidades. Así que el objetivo de nuestra clase durante estas 2 semanas es introducirnos a la siguiente máquina simple, que todavía no les voy a contar cuál es, ustedes lo irán descubriendo, pero además fortalecer nuestras habilidades en recolección de información y análisis de datos. Así que prepárense todos porque la clase va a estar súper divertida. Lo primero que vamos a hacer es alistar los materiales que están viendo en las fotografías. Entonces, ¿qué necesitamos? Un carro de juguete, no importa el tamaño, yo tengo uno pequeño, ustedes pueden elegir el del tamaño que deseen, un borrador, la tapa de un frasco de gaseosa, cinta, un metro y en caso que no tengan metro, nos puede servir una regla, pero preferiblemente un metro. Cuando ya tengan listos estos materiales, van a listar, estos son los materiales para la experiencia, ahora van a listar los materiales para recolectar la información. Hojas cuadriculadas, una hoja, yo creo que es suficiente, regla, lápiz y colores. ¿Listos? Cuando tengan listo todo su material, pueden continuar observando el video. Muy bien, antes de empezar con nuestra experiencia, tenemos que crear nuestra tabla para registrar los datos. Entonces, vamos a ir a nuestra hoja cuadriculada y vamos a empezar a dibujar nuestra tabla. Lo voy a hacer aquí paso a paso para que tú sepas cómo hacerlo. En nuestra hoja cuadriculada, entonces contamos 16 cuadros de manera horizontal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Listo? Esto lo vas a hacer con ayuda de la regla para que te quede preciosa tu tabla de registro. Y luego 10 cuadros hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, luego del otro lado nuevamente 10 cuadros y cerramos nuestra tabla. Ahora, tenemos que tener 2 columnas en nuestra tabla para poder hacer el registro. Entonces, para dividir nuestra tabla exactamente en 2 columnas, contamos hasta el cuadro número 8 y trazamos una línea y luego vamos a hacer las filas. Entonces, 2 cuadros hacia abajo y trazamos una línea, 2 cuadros hacia abajo y trazamos una línea, 2 cuadros hacia abajo y trazamos una línea, y 2 cuadros hacia abajo y trazamos una línea. Y ya queda nuestra tabla. Entonces, ahora vamos a empezar a escribir sobre ella, o dentro de ella más bien. Entonces, vamos a escribir en este primer cuadro, lanzamientos, y en este segundo cuadro escribimos distancia. Perfecto, ya tenemos nuestra tabla lista para hacer los registros. El primer lanzamiento que vamos a hacer es de nuestro borrador, entonces le vamos a escribir aquí de título para que sepamos a qué corresponde, borrador. Listo, ahora sí. Entonces nos disponemos a hacer nuestro primer lanzamiento. Ubicamos nuestro borrador en el punto de salida. Con uno solo de nuestros dedos vamos a hacer el lanzamiento, lo impulsamos hacia el frente y luego tomamos la medida desde el punto de salida hasta el punto en el que llegó nuestro borrador. En este caso, el mío llegó a una distancia de 17 centímetros. Entonces, regreso a mi hoja de cálculo de toma de datos y escribo lanzamiento 1, la distancia 17 centímetros. Recuerden escribir
la unidad de medida de la variable que estamos trabajando. Entonces, en este caso lo vamos a medir en distancia. Este mismo proceso lo van a repetir para el lanzamiento 2, el lanzamiento 3 y el lanzamiento 4. Cuando hayan hecho los 4 lanzamientos con el borrador y hayan registrado la distancia, van a crear la segunda tabla de datos. Listo. Cuando tengamos creada entonces nuestra tabla de registro para tapa de gaseosa, vamos a empezar a hacer los lanzamientos con nuestra tapa. Igual que con el borrador, ubicamos la tapa en el punto de salida, la impulsamos solo con uno de nuestros dedos, dejamos que caiga luego del punto de salida y tomamos la medida. Hacemos el registro desde el punto, la medición desde el punto de salida hasta el punto donde llegó nuestra tapa. En este caso, la mía alcanzó una distancia de 12 centímetros. Entonces, vengo a mi tabla, nuevamente escribo lanzamiento 1 y 12 centímetros. Muy bien. Nuevamente completo el lanzamiento 2, lanzamiento 3, lanzamiento 4 y hago la toma de medida y el registro de datos en mi tabla. Cuando haya terminado los 4 lanzamientos con la tabla, solo me queda hacer los lanzamientos con el carro. Entonces, nuevamente creo mi tabla de datos y empiezo los lanzamientos. Listo, ya tengo creada la tabla para mi carro de juguete. Entonces, cuando ya tenga lista mi tabla de datos, nuevamente ubico mi carro en el punto de salida, solo con un dedo lo impulso, dejo que llegue hasta que el impulso le dure y hago el registro de la medición. En este caso, mi medida no se alcanza a ver claramente, pero la distancia que alcanzó mi vehículo en el primer lanzamiento fue de 52 centímetros. Entonces vengo a mi tabla de registro y escribo nuevamente lanzamiento 1 y la distancia que alcanzó, 52 centímetros. Nuevamente hago lanzamiento 2, lanzamiento 3, lanzamiento 4 y tomo el registro de los datos. Con esto terminamos nuestra experiencia. Cuando ya tengamos nuestras tablas completas, vamos entonces a empezar el análisis de datos. Antes de empezar a hacer el análisis, te voy a sugerir que recojas todo el reguero que hicimos. La cinta, el metro, el borrador, todo guárdalo y ubícalo en su puesto. Si quieres, el análisis de datos lo puedes hacer luego de la experiencia. Puedes descansar un poco, hacerlo el siguiente día, no es necesario que hagas todo al mismo tiempo. Lo importante es que ya tengas tus tablas completas. Cuando vayas a hacer el análisis de datos, que ya es el último punto que vas a trabajar, lo que debemos hacer son las gráficas de barras. ¿Recuerdas que cuando trabajamos la experiencia de planos inclinados en el colegio, usamos las hojas cuadriculadas para hacer nuestras tablas, nuestras gráficas de barras? Ok, con estos datos vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a hacer una gráfica para cada tabla de datos. Listo, entonces, con la ayuda de la regla vamos a dibujar nuestro eje vertical y luego nuestro eje horizontal. Puede ser de 10 centímetros cada uno de los ejes. Recuerda que empezamos en el 0 de la regla y trazamos la línea hasta el número 10, que son 10 centímetros. Cuando ya tengamos nuestro eje, allí donde se encuentran los dos ejes, vamos a dibujar un puntico. Para recordar que ahí no vamos a marcar nada, lo voy a poner de color rojo para que lo veas mejor. Listo. Entonces este punto es el que une nuestros dos ejes y es el punto 0. Ahí no vamos a poner ninguna marca. Luego de eso, entonces vamos a marcar con color rojo, vamos a marcar los ejes, los puntos o las coordenadas de cada uno de nuestros ejes. Entonces, contamos 1, 2 cuadritos y trazamos nuestro primer eje, luego 1, 2 cuadritos y dibujamos el segundo. Y así, de a 2 en 2, vamos marcando nuestros puntos de referencia hasta terminar. Y luego,
En el eje vertical vamos a hacer exactamente lo mismo, de 2 en 2. Recuerden que si aquí la distancia es de 2, aquí también tiene que ser de 2. No es posible que la distancia aquí sea de 3 cuadros y aquí solo de 2, o que aquí sea 4 y aquí solo 3. No, tiene que ser exactamente la misma distancia. Entonces aquí también lo vamos a hacer, 2 cuadros de distancia y dibujamos nuestro eje. Perfecto, ya tenemos el plano de nuestra gráfica. Ahora vamos a marcar los ejes de nuestras gráficas. Luego acá, intento 2. Ay, no quedó hacia arriba. Listo. Intento 3. Quedé hacia arriba. Y el último, intento 4. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro eje vertical. Entonces, aquí tenemos que ubicar las medidas, las unidades de distancia. Entonces, vamos a poner los centímetros de 5 en 5. 5 centímetros, 10 centímetros. Ustedes pueden decidir qué escala van a poner aquí en los centímetros. Lo pueden hacer de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 1 en 1. Depende del número de ejes que pongan en este sentido, no importa. Entonces yo lo voy a hacer de 5 en 5, porque como ven hice pocos puntos de referencia. Listo, y llegué a 30 centímetros. Muy bien, entonces ahora, ya con el plano dibujado, voy a empezar a crear la barra para cada intento. Creo que ya están empezando a recordar cómo lo hicimos en clase. Entonces voy a coger el color morado. ¿Recuerdan que en el material alistamos colores? Bueno, era para esto. Entonces, en el primer intento, mi borrador alcanzó una distancia de 17 centímetros. Con ayuda de mi regla, el primer intento, en el número 1, voy a trazar solo una línea hasta completar 17 centímetros. En mi tabla no hay 17, entonces tengo que poner una aproximación entre el 10 y el 20. Tiene que ser encima del 10, pero debajo del 20. Entonces la voy a poner aproximadamente aquí. Listo. Luego entonces escojo el siguiente color para el intento número 2. Yo no tengo aquí registrados los otros intentos, entonces voy a imaginarme cuál fue mi medida. Digamos que el intento 2 fue 10 centímetros, entonces trazo mi línea de 10 centímetros. Luego hago lo mismo para el tercer intento, digamos que este fue de 20. Y lo mismo para el cuarto intento. Intento 4. Listo. Recuerden que esta medida tiene que ser igual a la que ustedes tengan en la tabla. Entonces aquí los centímetros van a depender de esto. Cuando tengan lista su gráfica de barras para la tabla de borrador, van a dibujar su gráfica para la tapa de gaseosa y su gráfica para el carro de juguete. Y con eso terminamos nuestra actividad de estas 2 primeras semanas. No es necesario que tomen fotos ni que las suban a la plataforma, simplemente van a guardar su hoja, porque luego con base en esa hoja y en esas gráficas y en esas tablas vamos a hacer un trabajo en la plataforma. Por ahora, la idea es que ustedes primero se diviertan muchísimo haciendo su experiencia de lanzamiento y de medición y luego que se tomen su tiempo para crear sus tablas de datos y sus gráficas. Si tienen alguna duda, por favor, me pueden escribir al correo. También voy a estar todos los días igual, desde la 1 de la tarde hasta las 5 en el chat, así no haya actividades todavía en la plataforma. Igual voy a estar en el chat para poder resolver si tienen alguna duda acerca de cómo construir sus tablas o sus gráficas de barras. Espero que puedan hacer su actividad con mucho entusiasmo, que se diviertan mucho y que por supuesto involucren a toda su familia, a sus hermanos, a sus papás, a sus tíos, con quienes estén compartiendo en este tiempo de cuarentena. Pueden pedirles ayuda para poder hacer las mediciones. Es más, pueden jugar, hacer predicciones de cuál objeto va a llegar más lejos, cuál va a llegar más cerca y entre todos tomar las medidas. Les deseo unas semanas, estas 2 semanas siguientes, que sean de mucha tranquilidad, de mucho cuidado y nos vemos en un próximo video. Chao para todos.